Región parotidia. La región parotidia comprende las glándulas parotidias. Entre las porciones óseas que forman parte de este tenemos la rama ascendente del maxilar inferior, la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. Estas estructuras forman canales en la glándula. La región parotidia está limitada hacia atrás por el esternocleidomastoideo y hacia abajo por el digástrico. La región temporal es la que se encuentra en la parte lateral de la cabeza. La región infratemporal está abajo de la temporal y por dentro de las ramas ascendentes del maxilar inferior. La glándula parotidia. La glándula parotidia es la mayor de las tres glándulas, junto con las glándulas pequeñas de la lengua, los labios, los carrillos y el paladar constituyen las glándulas salivales. La secreción combinada de las glándulas se le llama saliva. La parótida es una glándula tubulo-alveolar compuesta y es del tipo puramente seroso. Es una estructura amarillenta, lobulada y de forma irregular. Inervación de la glándula parótida. Cada una de las glándulas salivales está inervada por fibras parasimpáticas y simpáticas. En el caso de la glándula parótida, las fibras secretomotoras preganglionales del parasimpático pasan por los nervios glosofaringeos, la rama timpánica de este y petroso superficial menor para alcanzar el ganglio óptico, donde hacen sinapsis. Gracias a las comunicaciones entre los nervios facial y glosofaringeo, es posible que también el facial envíe fibras secretorias a las glándulas parótidas. A la arteria temporal superficial. Esta arteria, la rama terminal de menor calibre de la carótida externa, se origina en la glándula parótida. Va acompañada por el nervio auriculotemporal que se encuentra por atrás de ella. Las pulsaciones de la arteria temporal superficial se pueden sentir palpando el arco cigomático. Las ramas terminales de la arteria temporal superficial son las siguientes: la rama frontal que riega los músculos y la piel de la región frontal y la rama parietal que riega la Músculos de la masticación. Estos son cuatro: el massetero, el temporal, el pteroideo interno y el pteroideo externo. Estos se desarrollan a partir del mesodermo del arco mandibular, que como ya sabemos es el primer arco faríngeo, y por tanto todos van a estar inervados por el nervio del maxilar inferior. El massetero. Este músculo se origina en el borde inferior y la cara interna del arco cigomático y se inserta en la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. Su inervación la va a recibir por medio de una de las ramas del nervio maxilar inferior y su acción es la de ser un potente elevador del maxilar inferior. Tenemos el músculo temporal. Este se va a originar por abajo de la línea curva temporal inferior y en la cara profunda de la aponeurosis temporal. Los tendones de inserción superficial y profundo pasan por dentro del arco cigomático y se insertan de manera complicada en la apófisis cornoides y el borde anterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Lo van a inervar diversas ramas temporales profundas del nervio maxilar inferior y su acción es la de mantener la posición del maxilar inferior en reposo y lo eleva en las oclusiones de los molares. El pteroideo interno. Este se va a originar por medio de dos porciones. La profunda y mayor se origina en la cara interna del ala pteroidea externa y en la apófisis piramidal del hueso palatino. La porción superficial se origina en la apófisis piramidal del palatino y en la tuberosidad del maxilar superior. Lo van a inervar una de las ramas del nervio maxilar inferior y su acción es actuar como sinérgico del massetero para elevar el maxilar inferior. Pteroideo externo. Este músculo se aplica a la cara infratemporal, posee dos porciones de origen. La superior se origina en la cara infratemporal y la cresta del ala mayor del efenoides. La inferior, la mayor, lo hacen en la cara externa de la lámina pteroidea externa. Se inserta en la cápsula de la articulación temporomaxilar. La inervación es por una rama del tronco anterior del nervio maxilar inferior. Su acción es protursor del maxilar inferior. La articulación temporomaxilar. La articulación temporomaxilar es una diartrosis entre el tubérculo articular de la cavidad glenoidea y el cóndilo del maxilar inferior por debajo. Los movimientos maxilares inferiores.
Están controlados más por la acción del músculo que por la forma de las superficies articulares o por los ligamentos. Los principales movimientos son descenso, elevación, protrusión, lateralidad y circunducción. La articulación temporomaxilar es la única articulación normal que se puede luxar sin la acción de una fuerza externa. Arteria maxilar interna. Esta arteria, la rama terminal de mayor calibre de la carótida externa, se origina en la glándula parótida, por atrás del cuello del cóndilo. Tiene una amplia distribución en las mandíbulas superior e inferior, los músculos de la masticación, el paladar y la nariz. Su trayecto se puede dividir en tres porciones: maxilar, pterigoidea y pterigopalatina. Las ramas de la porción maxilar riegan principalmente la membrana timpánica, la dura madre y el cráneo, así como los dientes inferiores. Las ramas de la porción pterigoidea riegan principalmente los músculos de la masticación y en función de estos reciben sus nombres: temporales profundas anterior y posterior, pterigoideas, masseterina y bucal. Las ramas de la tercera porción, pterigopalatina, tienen una amplia distribución que incluye los dientes superiores, parte de la cara y de la órbita, el paladar y las fosas nasales. Nervio maxilar superior o segunda rama de trigémino. Se origina en el ganglio trigeminal y se sitúa en la dura madre por fuera del seno cavernoso. Pasa por el agujero redondo y penetra la fosa pterigopalatina. Luego, con el nombre de nervio infraorbitario, entra a la órbita por la hendidura fenomaxilar. Termina en la cara después de salir por el agujero infraorbitario. El nervio maxilar superior da las siguientes ramas: una rama meningia, ramas comunicantes, ramas dentarias, el nervio cigomático, el nervio infraorbitario considerado como continuación del nervio maxilar superior. Ganglio efenopalatino. Está situado en la fosa pterigopalatina, por fuera del agujero efenopalatino, por debajo del nervio maxilar superior, por delante del conducto pterigoideo y por atrás del cornete nasal medio. Las fibras que comunican con el ganglio se describen generalmente como sus raíces. Una raíz parasimpática llega a él por medio del nervio petroso superficial mayor y el nervio vidiano. Una rama simpática deriva del plexo de la carótida interna, viaja con el nervio petroso profundo y el nervio vidiano. Las ramas son las siguientes: ramas orbitarias, ramas nasales, el nervio nasopalatino, los nervios palatinos y la rama faríngea. La tercera rama del trigémino es el nervio maxilar inferior o mandibular, que se origina en el ganglio trigeminal y junto con la raíz motora del trigémino. Pasa por el agujero oval hacia la fosa infratemporal. Las dos ramas que se originan del nervio maxilar inferior son la rama meningia y el nervio de pterigoideo. La división anterior del nervio maxilar inferior comprende varias ramas pequeñas, como el nervio bucal, el nervio masseterino, varios nervios temporales profundos que inervan al temporal, el nervio del pterigoideo externo que inerva a este músculo. La división posterior del nervio maxilar inferior es principalmente sensitivo, que va a dar al nervio aurículo temporal y se va a dividir en los nervios lingual y dentorio o alveolar inferior. El nervio dentorio inferior da las siguientes ramas: nervio miloideo, rama para los dientes inferiores, la rama gingivalis, el mentoniano y la rama incisiva. El ganglio óptico está situado en la fosa infratemporal inmediatamente por debajo del ganglio oval, por dentro del nervio maxilar inferior, por fuera del postaxilino.